los niños Apoyo académico especial. apoyo académico especial. Son esos dos temas, pues aprovechamos a Arturo, como ustedes saben, es absolutamente versado en el tema y nos va a precisar las cosas. Y cerrando este tema, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los elementos generales de trabajo de aquí a diciembre con la Secretaría de Educación sobre la prestación del servicio educativo en el sistema de responsabilidad penal. Pues muchas gracias, doctor Jesús Aspirán, por acompañarnos, coordinador del grupo de poblaciones o atención a víctimas, que es atención a población vulnerable. Atención a población vulnerable y víctimas, y bueno, pues compañeros del ICBF. Entonces, pues Arturito, lo que es una cosa muy sencilla, adelante. Y tenemos 20 minuticos, 15 minuticos y abrimos sesión de preguntas. Listo, muy buenas tardes a todos. La última versión que se subió a producción de CIMAT, la versión 7.0.7.75, trae las nuevas variables en la hoja de registro del estudiante, ya la vamos a ver. Las nuevas variables es el sistema de responsabilidad adolescente y el apoyo académico especial. La primera que vamos a mirar es la de responsabilidad penal adolescente. Está basada en el decreto 2383, por el cual se reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y se adiciona al decreto 1075-2015, el único reglamentario del sector educación. ¿Por qué se incluyó en el CIMAT? Por esto. Por el artículo 2.33581.2, que dice: corresponderá al Ministerio de Educación Nacional, a las entidades territoriales certificadas en educación, a los establecimientos educativos del sector oficial, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a los padres de familia trabajar de manera articulada para la efectiva prestación del servicio educativo de los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema de responsabilidad penal adolescente. En el artículo 2.335821 dice: el Ministerio de Educación Nacional deberá incluir una variable de identificación de la población que forma parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el sistema integrado de matrícula CIMAT, que permita la clasificación de los estudiantes entre aquellos que son sujetos de medidas y sanciones privativas de la libertad. Y el artículo 2335821, en el parágrafo 1, dice: es responsabilidad de las entidades territoriales certificadas en educación y de los establecimientos educativos oficiales actualizar y reportar de manera oportuna en el sistema integrado de matrícula CIMAT a los estudiantes atendidos que se encuentren en el sistema de responsabilidad penal adolescente e indicar el tipo de sanción o medida impuesta para la clasificación dispuesta. ¿Cómo se caracterizan los estudiantes en el CIMAT? Los estudiantes del sistema de responsabilidad penal. Entonces ingresamos por el menú estudiantes, consulta de alumnos o matrícula, novedades. Yo creo que ya muchas de las personas, creo que este es un procedimiento que los administradores del CIMAT, tanto de las secretarías de educación como de las instituciones educativas, lo realizan todos los días. Ingresamos por ese menú. Aquí se puede, no se ve allá. Sí, ellos están bien, tranquilo. ¿Sí? Sí, bueno, tranquilo. pero ellos no ven. Bueno, listo. Sí, acá. Entonces ingresamos por acá, por el botón ver alumno, para que nos lleve a la hoja de registro, es decir, los datos personales del estudiante. Entonces nos va a generar nos va a llevar a este formulario donde están todos los datos del estudiante, y en la parte inferior izquierda vamos a encontrar estas nuevas variables, que está el sistema de responsabilidad penal y el apoyo académico especial. Ahí es donde está el recuadro rojito en la parte inferior, acá. ¿Sí? Ahí. Aquí se colocó un poquito más grande para que puedan ver las tres posibles opciones que hay. No aplica para los niños que no están en el sistema de responsabilidad penal, y está el no privado de la libertad y privado de la libertad. Muy importante esto, Arturito, porque para la caracterización de los jóvenes nuestros del sistema de responsabilidad penal solamente lo vamos a caracterizar de dos maneras: medida privativa y medida no privativa. Esto es muy importante para los compañeros de bienestar familiar, para los defensores de familia, porque el decreto mismo nos está pidiendo que
el ICBF nos diga cuáles muchachos están vinculados al sistema de responsabilidad penal y que nos diga solamente si es privativa o no privativa, no más. El acto administrativo con el que yo soporto la tipificación es la remisión del defensor. Si no se puede marcar ningún chico del sistema de responsabilidad adolescente si no hay un soporte documental. Y el soporte documental es la remisión del defensor de familia. 1. 2. El defensor de familia tiene que remitir a la Secretaría de Educación. Le estamos solicitando muy respetuosamente que no remitan al rector del establecimiento educativo, es a la Secretaría de Educación, porque la Secretaría de Educación es la que asigna el cupo y posteriormente tipifica, es el rector. Pero esta remisión es para la Secretaría de Educación, porque si no perdemos el control de la información. Y el acto administrativo o documental, el soporte documental es la remisión del defensor de familia. Adelante, es importante aclarar que en este momento el Ministerio está haciendo un update, es decir, le está colocando a todos los estudiantes en el sistema la opción no aplica. No se preocupen, los que ya han sido caracterizados con no privado o privado de la libertad quedan igualitos, no vamos a afectar eso. Pero los estudiantes que aún están en selecciones, que son todos, van a quedar, no aplica, para facilitarles un poco las cosas a ustedes, porque pues si no se caracteriza de alguna forma no va a dejar guardar la matrícula o cualquier actualización que le hagamos al estudiante. Esa es la forma en que se caracterizan los alumnos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿No puedo preguntar? El rector o la Secretaría de Educación. En últimas, pues la que pone la cara ante el Ministerio por la Secretaría de Educación, ¿no? Aunque pues lo deberían hacer los rectores. Perfecto. Que son los que tienen esa responsabilidad. La segunda variable que tenemos es la de apoyo académico especial. La aprovechamos para este caso. Sé que eso fue algo así. No, pero aquí sí, hay administradores CIMAT. Sí, aprovechando que hay administrador del CIMAT, también está el de apoyo académico especial, que se basa en el decreto 1470 del 2013, ya está en producción CIMAT. Entonces es por medio del cual se reglamenta el apoyo académico especial regulado en la ley 1384 del 2010 y la ley 1388 del 2010 para la población menor de 18 años. ¿Qué dice el decreto? Dice, el Ministerio de Educación Nacional brindará la asistencia técnica necesaria a las entidades territoriales certificadas en educación en la puesta en marcha de las estrategias educativas que se implementen para la atención de los beneficiarios, para lo cual emitirá las orientaciones correspondientes. Asimismo, implementará los ajustes necesarios en sus sistemas de información con el objeto de garantizar la adecuada caracterización de esta población. ¿Cómo se caracterizan los estudiantes? Lo mismo. Entramos por el menú de estudiantes, consulta de alumnos, ingresamos por la opción ver alumno o por el módulo de matrículas, opción novedades, también por ver alumno como se muestra en la imagen. Es igual que la otra opción de sistema de responsabilidad penal. Esta nos muestra 5 opciones de selección posibles. Entonces está la atención domiciliaria, atención en establecimiento educativo, atención en instituciones de apoyo, aula hospitalaria, y no aplica pues para los niños que no requieren el apoyo académico especial. ¿Qué es atención domiciliaria? ¿En qué casos se debe marcar un estudiante como atención domiciliaria? Entonces esta modalidad pretende atender a los niños y niñas y jóvenes que por su condición de enfermedad se encuentran en un lugar en estado de convalecencia o recuperación, que no pueden asistir al aula regular, tampoco al aula hospitalaria o a la institución de apoyo. Se caracteriza porque se brinda al beneficiario el apoyo académico especial en su hogar, con docentes de aula hospitalaria o asignados por la Secretaría de Educación certificada. ¿Cuándo caracterizar un estudiante con atención en el establecimiento educativo? En esta modalidad, los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, deben garantizar el apoyo académico especial y emocional a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes que por razones de enfermedad deben ausentarse del aula regular y que no son atendidos por ninguna de las otras modalidades.
Para esto, los docentes de la institución proporcionan las estrategias que sean necesarias para el normal desarrollo de su proceso formativo. Los estudiantes o acudientes se presentan al establecimiento educativo periódicamente para recibir las instrucciones sobre las actividades académicas. Los docentes orientan el proceso académico desde la institución o de forma virtual. ¿Cuándo se caracterizan los niños en atención en instituciones de apoyo? Se refiere a la atención que se brinda a través de una entidad privada, ONG, entidad sin ánimo de lucro, entre otras, con la que la entidad territorial suscribe un convenio para garantizar el apoyo académico especial y emocional. Se caracteriza porque la población beneficiaria es atendida en las instalaciones de dicha entidad, la cual cuenta con espacios y condiciones necesarias para brindar el servicio. La entidad territorial certificada velará porque esto se cumpla. Los docentes son suministrados por la entidad o por la Secretaría de Educación y, de igual manera que en el caso de las aulas hospitalarias, la entidad territorial coordinará la articulación de este servicio con un establecimiento educativo para que se pueda certificar el proceso académico. Y por último, la atención domiciliaria. Esta modalidad pretende atender a los niños, niñas y jóvenes que por su condición de enfermedad se encuentran en el hogar en estado de convalecencia o recuperación, que no pueden asistir al aula regular, tampoco al aula hospitalaria o a la institución de apoyo. Se caracteriza porque se brinda al beneficiario el apoyo académico especial en su hogar con docentes de aula hospitalaria o asignados por la Secretaría de Educación certificada. Importante, los estudiantes nuevos, porque recuerde que las indicaciones que se le dieron para las dos variables anteriormente son para estudiantes, para que hagan la actualización ustedes en el sistema de los alumnos que ya están matriculados. Pero recuerde que para los alumnos nuevos que no existen en el sistema o que provienen del CIPI, en el proceso de inscripción para el sector privado, en el de registro de estudiantes inscripción del sector oficial o registro de estudiantes del sector privado, el sistema los llevará a esa misma hoja de registro que les mostré al principio, a esta. Siempre, o sea, ese formulario siempre lo deben llenar para niños nuevos, y el sistema les mostrará o les indicará que deben seleccionar o caracterizar los estudiantes en esas dos variables. Yo creo que hasta ahí nomás. No sé si hay preguntas. Sencillo. Que queríamos tener a Arturito en este escenario porque definitivamente habilitamos la variable del 11 de julio, tal vez, Chucho, Sí. Pero pues, y comunicamos oficialmente, pero no dimos un instructivo que nos permitiera, o que les permitiera a ustedes como conocer más a fondo. Ese instructivo está en preparación, ¿no es cierto, Arturo? Una guía muy sencilla. Bien, sí, viene un instructivo que se les va a enviar a todas las entidades territoriales con un oficio al secretario de Educación, y no solamente con estas, sino con nuevas actualizaciones que se le hicieron al CIMAT, que muy seguramente este fin de semana se va a montar la última versión en producción, que trae mejoras y nuevos desarrollos. Perfecto, muchas gracias, Arturito. Entonces la idea, tuyo, adelante. Quiero comentar así algunos elementos muy generales sobre el deber ser de lo que estamos haciendo en materia de responsabilidad penal. Y sobre todo la gran responsabilidad que tenemos nosotros como Estado, digamos, de que esta información sea reportada oportunamente para poder estructurar la prestación del servicio educativo de los jóvenes del sistema. Pues quienes nos dimos a la tarea de patinar el decreto y de sustentarlo y de sufrirlo, ¿sí? Tuvimos obviamente toda una cantidad de situaciones que estuvimos previendo para que efectivamente el modelo que nos estábamos inventando efectivamente fuera operable. Y allí casi siempre la queja que se hace o el comentario que se hace a las normas que produce el Ministerio de Educación Nacional es que el Ministerio saca normas que le entrega a las entidades territoriales la responsabilidad, pero no les dice con qué o cómo hacerlo. Perdón un momentico, Chucho, es que me están diciendo, voy a ser atrevido. Primero, voy a dejarte a un ladito el celular
y te voy a acercar más porque me está diciendo que no te están perfecto. Entonces, habla un poquito más fuerte hacia el micrófono, Chuchito. Gracias. Entonces, el asunto va en estos términos. Primero, esta es una población que tiene una especial protección constitucional, digamos, por las normas. O sea, nosotros llegamos realmente a asumir el reto de reglamentar la prestación del servicio educativo para este grupo poblacional, justamente porque teníamos ya toda una serie de seguimientos de la Defensoría, de la Procuraduría y de todos los entes de control frente a una responsabilidad que se le había entregado al sistema educativo desde que nace el Código de Infancia y Adolescencia. Eso quiere decir, estamos hablando del 2006, ¿sí? Y sobre la marcha, pues realmente siempre fuimos estructurando algún tipo de alternativas, pero llegamos a la conclusión que era necesario reglamentar. Y yo lo digo siempre, es crear un sistema educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿sí? Y tenemos todavía unos retos grandes todavía, porque no tenemos la totalidad de los maestros que necesitamos que atiendan esta población. Dos, obviamente es un trabajo que tenemos que hacer también con los rectores, ¿sí? Y tercero, obviamente que la posibilidad de que los recursos de la nación aparezcan para esta población solamente están amarrados a que las entidades territoriales, en este caso, hagan debidamente el registro de matrícula, ¿sí? Porque como estamos desarrollando lo que definió la ley 715 en el 2001, que la inversión en educación va por población atendida, pues obviamente lo que tenemos que hacer es cumplir con la tarea de hacer visible esta población ante el sistema educativo para que el sistema educativo le asegure los recursos. Uno. Dos, que le asegure los docentes, ¿sí? Porque ustedes, quienes han leído la norma, van a llegar a la conclusión con la cual partimos nosotros. Esto tiene que estar dentro del sistema educativo oficial. Por eso siempre vamos a tener instituciones educativas estatales responsables de la atención de los jóvenes, ¿sí? Y si ya definitivamente no lo hay, entonces procedemos a la contratación de acuerdo con las normas de contratación que rige la prestación del servicio educativo. Son como los elementos generales que es necesario tenerlos claros. Por eso la responsabilidad de este ejercicio de hacer el registro de matrícula, ¿sí? Esta mañana le pedí a Pati que me ayude a revisar cómo se asignaron los recursos de este año, ¿sí? Y entonces encontramos, por ejemplo, que en Santander, Barranca Bermeja, solamente está registrado un estudiante, ¿sí? Y que por lo tanto la nación solamente le asignó 419.000 pesos, ¿sí? Entonces, me imagino que allá hay mucha más gente dentro del sistema. Sí, claro. Debe haber mucha más gente, ¿ya? Pongo el ejemplo de Barranca Bermeja porque seguramente allá hay mucha más gente que hace parte del sistema y que pues obviamente no se le está reconociendo el recurso real que necesita la entidad territorial para poner a funcionar, para poner en funcionamiento, digamos, el sistema de atención educativa. Sí, en esencia lo que precisa Chucho es un poco lo que queremos hacer aquí es, mire, la asignación de recursos que están determinados por el decreto 2383 depende en lo fundamental del registro de matrícula del CIMAC. Si no hay matrícula registrada en el CIMAC, no podemos reconocer recursos. Primero. Segundo, depende también de la forma como registremos la matrícula, digamos, el proceso de reconocimiento de la sede, porque podemos registrar los estudiantes, pero si los registramos como modelo educativo, atención 3011, que el 3011 no es un modelo educativo, a través del decreto 3011 podemos recibir solamente el 40 o 45% de recursos reales, porque la tipología solamente nos paga el 40% de la tipología. Entonces es fundamental, no solamente para garantizar la atención de los jóvenes, no solamente para evidenciar que lo estamos haciendo, sino para que los recursos que la nación ha destinado para estos muchachos lleguen efectivamente a las entidades territoriales y estas las inviertan en la atención a estos muchachos. Voy a cerrar aquí, voy a dar una primera ronda de preguntas
sobre la variable, pues realmente es muy sencillo, ¿no es cierto? Pero si hay alguna pregunta, de una vez me van pidiendo la palabra y pasamos al segundo contenido. ¿Quién tiene preguntas, ingenieros, doctores, amigos? Para participar en el programa. ¿Quién? Itagüí. Adelante, Itagüí. ¿Quién más? Ya listo. ¿Puedo hacer la pregunta? Espérate, Itagüí, un segundo. ¿Alguien más? Oh, no me lo cierre, no me lo tengo que cerrar. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes problema de audio? ¿Quién se está reportando? Buenaventura, parece ser Buenaventura, ¿sí? Buenaventura, por favor, Buenaventura, ciérreme el micrófono porque no supimos manejarlo. Ciérreme el micrófono. Adelante, Itagüí. Buenas tardes, Eric, Patrick. Los niños, o sea, los niños en este momento, a todos los que no son, ¿quién les marca no aplica? Que no aplican en el sistema de responsabilidad. Y segundo, ¿quién me pasa el listado para que yo pueda colocarle la pestañita? Listo. Espérate un momentico. Listo. ¿No más, Itagüí? No más. Entonces, dale. ¿Quién les marca el no aplica? Se va a hacer un update en la base de datos. Un update es una sentencia que se le hace a la base de datos en la cual selecciona por ejemplo, todos los niños que tienen seleccione y los deja en no aplica. O sea, ustedes no van a tener que hacer nada. Y los que ya tienen seleccionado alguno de los dos, los deja igual, no los va a cambiar. Entonces, conclusión es, El ministerio. el sistema actualiza todos, ojo, el sistema actualiza todos en no aplica, pero aquellos que ya vienen caracterizados con SRPA continúan caracterizados. No los altera. Y lo que tenemos que nosotros es ir a actualizar, a cambiar el estado de los muchachos de no aplica a aplica. Para los antiguos y para los nuevos nos metemos como matrícula nueva y los caracterizamos, ¿ok? Segundo, No, pero... ningún listado. ¿Tiene otra pregunta? No, ya, es que nos han preguntado que un listado. No. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar me remite a mí los jóvenes que están vinculados al sistema de responsabilidad penal y me lo remite a través de un acto administrativo que es un oficio remisorio del defensor de familia. Eso es el soporte documental para yo chequear a un muchacho en el sistema de responsabilidad penal. Si los que están actualmente en el CIMAD están caracterizados es porque yo tengo el soporte documental. Entonces la labor de la Secretaría de Educación no es pedir listados a bienestar familiar. La labor de la Secretaría de Educación es mirar los niños que están chequeados y a partir de ahí mirar los soportes documentales. De todas maneras, nosotros estamos haciendo un cruce de información con una base de datos que nos entregó ICBF, ya tecnología la tiene, ya planeación la tiene, y estamos empezando a hacer un recorrido por la matrícula para ver qué sucede con esos 24.000 datos, Chucho, ¿te acuerdas? 22.000 datos a corte junio 2017, abril 2017. Entonces, nosotros vamos a hacer un recorrido para asignación de recursos. Hagan un foro y cierren los micrófonos, caballeros. Para asignación de recursos, ojo, vamos a tener en cuenta indiscutiblemente la aprobación chequeada en CIMAD, pero realmente para asignación de recursos, lo que es válido es el cruce entre la información oficial que nos entrega Bienestar Familiar y lo que está en CIMAD, porque el rector puede, por un error involuntario, chequearme a un muchacho que no esté en el sistema de responsabilidad penal. No, cierren por favor los micrófonos, no estoy dando todavía palabra. Sí, el rector me chequea a mí, un muchacho que no está en el sistema, pues me lo chequea y cometió un error. Si ese muchacho no cruza con la base de datos, no se reconoce el recurso. O en sentido contrario, el rector chequea un muchacho que sí está en el sistema de responsabilidad penal, pero ICBF no me lo reporta por alguna situación, pues tampoco lo pago. Por eso es muy importante la coordinación interinstitucional en la región, en el municipio, en la entidad territorial, entre ICBF
y Secretaría de Educación, no con rector, por favor. Con rector coordinemos las labores fundamentalmente pedagógicas y administrativas propias de la institución, pero la información es Secretaría de Educación y CBF. Eso es como lo que quería comentarles. ¿Alguien más? Bueno, hay un reporte de sintonía de Sincelejo, Florencia, Soacha, Piedecuestas, Ipiales, Barranquilla, Girardot, Atlántico, Cundinamarca, Buenaventura, Bolívar. Se acaba de pronunciar Barranca Bermeja. ¿Alguien tiene otra pregunta? Barranca Bermeja tiene una pregunta. Adelante, Barranca Bermeja. ¿Cuánto plazo tenemos para cargar la información de los jóvenes que tenemos en el sistema de responsabilidad penal adolescentes? Estamos dependiendo del ICBF y hasta la semana pasada el ICBF nos reporta 384 muchachos. Subámoslos. Es decir, el tiempo, pues la verdad es en el momento en que el muchacho se vincula. Tan pronto nos reporten, ojo. Hable con ella a ver si... Les pido el favor de que creo que es Buenaventura que tiene el micrófono abierto y me está interfiriendo. Patrick, en el oficio que se les envió, se les dio a plazo hasta el fin de mes para que hagan todo el reporte. Ok, me aclara el doctor Naspirán. Perdón, hay audios abiertos, solicitamos por favor bloquear los audios. Tenemos audios abiertos, por favor bloqueemos los audios y por favor no le peguemos a los micrófonos. Gracias. Gracias desde la Dirección General, muy amables. Colabórenos, por favor, con el manejo de los micrófonos. Bueno, entonces, 31 de agosto, doctor Jesús, mucha coordinación con Bienestar Familiar. Ellos tienen que hacer. El colegio se está haciendo así. Por favor, cerramos micrófonos. Es que no logro identificar quién es porque no tengo todo el pantallazo. Por favor, cerremos micrófonos. Barranca, por favor, cerremos los audios. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Ibagué, por favor, Ibagué. Adelante, Ibagué. ¿Quién más? Bueno, Medellín, por favor. Se escuche. Ibagué y después Medellín. bueno, Ibagué y después Medellín. bueno, Arturo, una consulta. Mira, aquí en Ibagué se crearon 4 sedes para la atención de los jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente en una institución educativa. Los operadores han estado solicitándole a la Secretaría de Educación asignación de usuarios y contraseñas en el CIMAD para... El operador no tiene, disculpe, interrumpo inmediatamente. ¿Por qué un operador me va a pedir a mí? Ojo, eso es responsabilidad del rector. Ningún operador del bienestar familiar, ningún operador de bienestar familiar puede ni debe manejar claves CIMAD. Es responsabilidad de la entidad territorial y del rector. Repito nuevamente para todo el país, ningún operador me debe pedir a mí, ni siquiera bienestar familiar, los líderes regionales me deben pedir a mí claves de acceso a CIMAD, de responsabilidad del rector. Listo. Precisamente estoy haciendo la consulta aprovechando que están presentes aquí los operadores, porque inclusive hubo un operador que hasta nos entuteló porque no les dimos clave de CIMAD. Entonces, precisamente estoy haciendo la consulta delante de los operadores para que sepan que es una directriz del Ministerio de Educación el no poder asignarles usuarios y contraseñas de CIMAD a ellos. Te agradezco mucho. Hágame un favor, ¿cómo llama el operador que me entuteló? ¿Está presente? No, necesito el nombre del operador que me entuteló, por favor. ¿Está presente? La Fundación FEI. La Fundación FEI, por favor. ¿Sobre qué base legal me va a entutelar? Ojo, por favor. Aquí lo que queremos es, entre todos, es mejorar la prestación del servicio para los jóvenes, pero no podemos poner nosotros a meternos en las competencias legales de los otros, ¿ok? Muy importante que Bienestar Familiar, por favor, en las regionales, le advierta eso a los operadores. Cundinamarca me pidió la palabra y... Tolima también tiene una pregunta, aprovechando que está aquí mi compañera al ladito. Dale Tolima y posteriormente Medellín y Cundinamarca. Listo. Buenas tardes. Hola. Aló, buenas tardes, Sí. Patrick. La vez pasada en Armenia nosotros hablamos de los chicos que aún no se estaban identificando o no están, digamos, los que están sancionados ya están identificados. Hay unos que están en proceso, digamos, de investigación, que son los que en este momento no están identificados. Entonces, hablábamos de que estos chicos, pues la idea de nosotros, Tolima, es identificarlos a través, pues con ayuda del bienestar familiar,
a través de los defensores de familia. Entonces, me asalta la duda porque, digamos, si en ese momento en que Bienestar Familiar remita el listado y no concuerde con lo que nosotros tenemos ya caracterizado o identificado encima de esos chicos que no están sancionados, sino que están en modo familia, entonces ahí no nos van a reconocer a esos chicos, o sea, sobre un porcentaje adicional porque de pronto Bienestar Familiar no los tenga reconocidos. Yo no la cogí. A ver, pareciera, a ver, no está vinculado al sistema de responsabilidad. No, pero yo sí quiero compartir, a ver, silencio. Mira, por favor, silencio, por favor. Yo sí quiero compartir esto que me ayudaron a comprender. Silencio, por favor. Hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes todos aquellos que están judicializados. Me lo explicó un abogado, ¿ya? O sea, en el proceso en que se encuentren o el momento en que se encuentren, ¿sí? Es otra cosa, pero ya hace parte del sistema de responsabilidad penal todo aquel que esté judicializado, no importa la sanción o la medida que tenga. Los que no están judicializados, pues obviamente no entran en este escenario que definió la norma. Ya, claro, lo que pasa, perdón Patrick, te iba a decir algo, lo que pasa es que como en Armenia habíamos identificado, habíamos dejado claro que era en el momento en que el defensor de familia tenía conocimiento de que el chico estaba o iniciando un proceso, quedaba ingresado como en el sistema de responsabilidad. Eso fue es lo mismo, es exactamente lo mismo porque el defensor de familia conoce es a través de una comunicación oficial de fiscalía, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo que está diciendo Chucky. Pero definitivamente quien me dice a mí que el muchacho, les voy a pedir un favor, es que los micrófonos son muy sensibles, entonces, de interrupción. Entonces, para mí el acto administrativo es la revisión del defensor de familia, ¿ok? Pero si tú tienes... Regional Tolima, por favor, bloqueemos el audio mientras dan respuesta. Por favor, Regional Tolima, mientras contestan, por favor, bloqueemos el audio. Gracias. Es un proceso que se está haciendo en Bogotá, porque entran en una sanción de 4 meses y solamente llega la parte ya de sentencia del juez a partir de los 4 o 3 meses. Entonces sí estamos tomando IP y aparece en el registro. Internamiento preventivo, y ahí es donde ingresa, está otorgando. De acuerdo, no, de acuerdo. Perfecto. Chocó, por favor, bloqueamos el audio. Chocó, cierra micrófonos, por favor. Chocó, por favor, cierra micrófonos. ¿Me tienen interrumpido? Este es el micrófono. Gracias, Chocó. No, Chocó, sigue con el micrófono abierto. Tumaco y Buenaventura, por favor. Bloqueemos el audio, por favor. Tan pronto leen la palabra, abren el audio. Tumaco, por favor, bloqueen el audio. De Pitalito tenemos una pregunta. Pitalito, permítanos un segundo, por favor. Tumaco, por favor, bloqueen el audio. Tumaco, nos está generando ruido. Los micrófonos desde la Nacional porque no me han querido entender. Buenas tardes. Hazme un favor, mire, por favor. Los micrófonos cerrados son tan amables, ¿listo? Tengo en el orden la palabra Medellín. Por favor, los micrófonos cerrados. Buenas tardes para todos y para todas. Soy Ángela Gómez de Medellín. Espérate un momentico, Atlántico, ciérreme el micrófono, por favor. Atlántico. Atlántico, ciérreme el micrófono, por favor. Adelante, Medellín. Muy bien, gracias. Ángela Gómez de Medellín. Nosotros acá tenemos el sistema ya muy organizado. Creamos perfectamente un vínculo con TBF, Defensores de Familia. Ellos nos pasan cada mes un registro de todos los jóvenes que ingresan al sistema en las 3 modalidades, en privación, en centro preventivo, en privación y no privación. ¿Me cuentas cuál es tu pregunta? Porque aquí es cuestión de hemos tiempo. Organizado eso, pero me inquieta lo siguiente. Nosotros desde Medellín
somos quienes hemos decidido hacer el registro CIMAC y no ponerlo a los rectores, porque finalmente lo terminan haciendo las auxiliares y se pierde el código de confidencialidad de los jóvenes. Entonces ahora expresaban ustedes que los rectores también tienen acceso a ese código, pero si en el CIMAC cuando una persona va a sacar el registro, aparece entonces el joven de una vez señalizado o se muestra que está en el sistema, en los reportes académicos. Yo no entiendo la pregunta. Primero, los rectores, la responsabilidad legal. Discúlpeme un segundo, por favor, te aclaro. El rector es el que tiene la responsabilidad legal de caracterizar la población. Es el rector. Está clarísimo que es el rector. No obstante, ustedes tomaron una decisión que también la pueden tomar, que ustedes son los que caracterizan esta población por las precisamente características especiales que tienen y porque no nos interesa que todo el público en general conozca su situación, ¿ok? Porque le estamos reservando el derecho al buen nombre y todo lo demás. Perfecto. Esto es posible. Eso es posible, no hay ningún problema. Es una decisión de la entidad territorial y ustedes dos son los que comparten esa responsabilidad. Pero cuando yo saco un registro que se necesita o un reporte de ese joven que todavía está en el sistema, cuando yo lo saco, aparece la codificación o la señalización de que él es del sistema de responsabilidad penal, porque así un auxiliar lo puede ver en cualquier momento. Las nuevas variables están en el 6A, 5 anexo 6A y en el detallado. Pero aparecen porque reporte de matrícula. Tengo un feedback. Bueno, no, esa era la inquietud porque para nosotros saber desde acá qué estrategia manejamos para que no se genere esa señalización y poder darle continuidad a este joven y el respeto a su dignidad en cuanto al saber que ingresa al sistema. Sí, digamos que cerremos micrófonos porque alguien me está haciendo feedback. ¿Quién será? Ya, Antioquia. Bueno, vamos. Tengo retorno. Se me va a bloquear. Es Tolima, por favor. Buenas tardes. Procederé a bloquear todos los audios debido a que tenemos varios abiertos. En el momento únicamente voy a dejar el audio de Distrito Capital abierto. Todos los audios procederé a cerrarlos. Gracias, Dirección General. Bueno, listo, perfecto. Entonces voy a parar. Sigo teniendo un feedback. Qué pena, Dirección General. Tengo un feedback de todas maneras. Pero voy a seguir hablando. Se me bloquea. Ya, gracias. Ahora sí me están escuchando. Perfecto. Tengo en cola la intervención de Cundinamarca. ¿Cundinamarca tiene alguna pregunta? ¿Cundinamarca tiene alguna pregunta? No, porque cerraron el audio. Cerraron todo. Tolima, Pitalito, Buga. Cundinamarca, ¿tiene alguna pregunta? Cundinamarca, ¿alguna pregunta? Pues primero. Pitalito me acaba de abrir el audio y me está interrumpiendo. Sí, señor. No abramos el audio, por favor. Es que no es la primera vez que hacemos esta videoconferencia, pero sí es la primera vez que siento que está totalmente complicado. Bueno, Cundinamarca, ¿tiene pregunta? No, perfecto, no está. Pitalito, adelante. Doctor Patrick, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos en compañía de la Fundación Picachos. Con ellos siempre hemos trabajado el tema de vinculación de muchachos que están por fuera del sistema y en este caso pues también los que están vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente.
pero ellos nos han oficiado directamente sin que el ICBF se pronuncie. Entonces nosotros simplemente pues estamos ahorita tratando de hacer un trabajo con rectores donde vamos a ver cómo vinculamos a 36 y 18 más que nos enviaron. En su momento pensábamos decirle al rector, vea rector, vamos a hacer una reunión con los que tienen la modalidad, esto le corresponde a ustedes porque tienen cupo, ¿sí? Pero nos decía en su momento el secretario que si podíamos pedirle a Picachos o al ICBF una pequeña caracterización de cada muchacho para sí mismo nosotros buscar apoyo en las diferentes entidades a fin de buscar unas garantías como tal, porque no podemos vincular a un muchacho que tenga diferentes condiciones y no podamos brindarle una garantía con policía de infancia y adolescencia, con todos los demás que deben estar metidos en el cuento, por así decirlo, y no solamente Secretaría de Educación. De acuerdo. Ciérrame el micrófono, por favor. Bueno, gracias. Bueno, de la misma manera que muy respetuosamente dije que la única fuente de información válida para la Secretaría de Educación es la remisión del defensor de familia. Señores operadores, ustedes no tienen nada que interactuar administrativamente ni con ningún colegio, ni con ninguna entidad territorial. Toda la comunicación es ICBF, Secretaría de Educación. Fundación Picachos, por favor, no me le haga ninguna solicitud a la Secretaría de Educación. Ustedes no son interlocutores de la Secretaría de Educación. Su interlocutor legítimo y válido es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es con que ustedes tienen el contrato. Entonces, por favor, eso está claro, porque eso nos vuelve a generar problemas de información. Los operadores no son interlocutores administrativos de los rectores y no son interlocutores administrativos de la Secretaría de Educación. Son ICBF y Secretaría de Educación. Dime, Juancho. No, ahí la aclaración con el ICBF claramente es que debe haber una articulación entre el operador y el ICBF claramente. Entonces, al fortalecer los canales que se tenga entre el operador, la regional o en este caso con el centro zonal, sería para que el canal se estableciera tal cual como establece las orientaciones que está dando el ministerio y de esa forma poder unificar el canal de información. Lastimosamente tenemos, y ha sido uno de los inconvenientes, para que se dé esta inconsistencia o esta asimetría de la información que tenemos nosotros desde el nivel nacional. Entonces sí les pedimos el favor que sea un trabajo muy articulado entre el operador y la regional y los referentes que tienen, a cargo el reporte de la información o de la remisión de los casos, para que de esta forma el canal se pueda, ajustar y pulir y que sea directamente el ICBF a las secretarías de educación quienes reporten la información de los adolescentes y jóvenes del sistema. Así es, doctor Juan. Y lo otro, bueno, muy bien intencionado que querramos articular muchas instituciones aquí, pero esa información tiene que manejarse con toda la confidencialidad del caso. Es decir, estos muchachos tienen todo el derecho a que se maneje muy estrictamente y muy confidencialmente su información, ¿ok? Pero, en otro sentido, no quiere decir que el operador no tenga nada que hablar con la institución educativa. Ojo. La institución educativa y el operador tienen que hablar en el terreno pedagógico. Cuando yo estoy atendiendo al muchacho en el centro de atención especializado, en el centro de internamiento preventivo, hay un operador y hay una institución educativa. Ese sí es el escenario de diálogo del operador con el colegio, que el operador, porque conoce, porque sabe, porque tiene experticia y experiencia, nos ayuda a configurar el modelo pedagógico del establecimiento educativo. Ahí sí tiene diálogo y muy fuerte además el operador con el establecimiento educativo, pero administrativamente no, por favor, porque es que necesitamos regularizar muchísimo la información, pero también sobreaguar algunas dificultades en la configuración de la información que nos ha venido presentando. Gracias, Pitalito. Adelante, Huila. Se prepara Chocó y Barranquilla. Adelante, Huila. La pregunta de la regional Huila ya está resuelta. Muchas gracias. Ok, te agradezco. Adelante, Chocó. Me está diciendo que yo estoy regañando mucho. Yo hablo así, no es que esté regañando. No tenemos preguntas acá en Chocó. Gracias. Barranquilla, la Arenosa. Carolina, yo no regaño, yo hablo así. Patri, una inquietud. ¿Qué sucede durante el año? Tenemos un joven del sistema responsabilidad. Sale en el mes de junio, ya le dan la libertad. ¿Sigue caracterizado así en el sistema o
se finaliza el año con esa caracterización? Me ponchaste, excelente pregunta. Pero yo sí quiero reaccionar frente al asunto. O sea, ¿por qué armamos esta norma? ¿Por qué volvimos, digamos, a esta reflexión? Porque hicimos el reconocimiento y la autorreflexión de que en muchas ocasiones los jóvenes llegan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes justamente porque el sistema educativo en algún momento les falló. Los expulsó antes, nunca los dejó entrar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que dijimos siempre, y ustedes lo van a leer cuidadosamente en el decreto y en los lineamientos, el hacer parte del sistema de responsabilidad penal debe ser también como una segunda oportunidad para volver al sistema educativo y sobre todo a un sistema educativo que efectivamente le dé elementos que le faciliten reorientar su proyecto de vida. ¿Sí? Ese es el sentido. O sea, si el joven sale del sistema de responsabilidad penal y por eso está la situación de que él quede registrado en una matrícula de una institución educativa, pues él tiene que terminar su ciclo formativo en la institución educativa donde quedó matriculado. O sea, la responsabilidad nuestra como Estado es llevarlo hasta la finalización de la educación media, ¿sí? Por eso debe estar siempre, así salga del sistema de responsabilidad penal, él va a ser vinculado a la institución educativa. Y se cambia de municipio, por decir algo. Él cumplió la sanción en Bogotá, pero era un niño de... Dentro del sistema integrado de matrícula, dentro del CIMAT, él debe aparecer en otro lado donde vaya, va a poderse matricular y obviamente hacer el traslado correspondiente como cualquier estudiante del sistema regular. O sea, la condición, como digo, es que efectivamente generarle las condiciones para que él termine la educación media, dice la norma. Sí, de alguna manera, perfecto, Chucho, creo que es más claro para dónde. Pero de alguna manera, si ella deja de estar vinculado al sistema de responsabilidad penal, lo obvio es que le quitemos la variable, lo desmarquemos de la variable. Eso es, además, no solamente lo obvio, sino a lo que él tiene derecho, porque ya no está vinculado al sistema de responsabilidad penal. Entonces, le bajamos la caracterización, doctor Juan. Sí, ahí también aclarar, el decreto también establece que una vez el adolescente o joven egresa del sistema, nosotros como ICBF también debemos reportarle eso a las secretarías. Digamos que ese procedimiento de reporte, una vez él egrese, nos va a facilitar o nos va a permitir quitarle la categoría de SRPA de la variable. Entonces, así como el ICBF reporta a través del mecanismo que ya hablamos el ingreso, también nosotros como ICBF debemos informar el egreso de ese adolescente o joven del sistema para que se dé el mismo proceso, pero al revés, y se saque la variable y se quede caracterizado. Perfecto, esto no lo habíamos tenido, por lo menos yo disculpe, no lo había tenido contemplado, y de la misma manera que el defensor de familia me vincula, ojo ICBF, como acaba de decir Juan, y el defensor tiene la obligación de desvincularme. Entonces yo no puedo desvincular Secretaría de Educación, no puedo desmarcar un chico del SRPA si no tengo un pronunciamiento del defensor de familia, porque el chico o el padre me puede decir, no, ya cumplí, o ya salí, o ya no. No, es a través también de un soporte documental que es el defensor de familia, el procedimiento del centro de familia. Muchas gracias, Barranquilla, esa pregunta absolutamente clave y nos orientó sobre cosas que no habíamos contemplado. Adelante, Montería. Bueno. Buenas. Sí, adelante, Montería, dale. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo ha pasado? Ajá, todo bien. Le habla Eduardo Corrales, defensor de familia del Centro Zonal Montería. Ay, qué pena, doctor, sí. Yo tomándole el pelo. No se preocupe. Acá somos mamadores gallo también. Doctor, la pregunta es, con el fin de depurar el listado de los jóvenes que debemos pasar a la Secretaría de Educación, aunque ya lo estamos elaborando, tenemos dudas en cuanto a los jóvenes
como hablaba el doctor, de los judicializados pueden estar libres sin proceso y libres con proceso. Hay algunos que están en medidas, otros que no, y otros que están sancionados, y como Montería no cuenta con CAE, están por fuera de Montería. Entonces queremos unificar los criterios para que este listado pues quede de la mejor manera. ¿Cuáles son los jóvenes? Usted sabe que dentro del sistema de responsabilidad penal hay diferentes modalidades, entonces ¿cuáles son los jóvenes que realmente ingresan o que tienen este privilegio? Doctor, la respuesta la tiene usted. ¿Quién es el que comunica a la Secretaría de Educación? Cierren, por favor, doctor, me cierra el micrófono. Córdoba. Muchas gracias. ¿Quién es el que comunica? Pues ustedes son los que comunican. Los defensores de familia son los que determinan quién está vinculado o no al sistema de responsabilidad penal. No lo determina educación. Nosotros no lo determinamos. La respuesta es de ustedes. Ustedes son los que nos dicen quiénes son. Porque ustedes tienen sus protocolos, hay una normatividad que los regula, ustedes tienen una autoridad administrativa, entonces ustedes tienen nosotros les creemos a ustedes, porque además es nuestro deber que recibir la información de ustedes. Ustedes son los que determinan quiénes están vinculados, porque a partir de ahí, de todo el proceso de vinculaciones que ustedes nos dicen a nosotros, estos muchachos están vinculados al sistema, presten el servicio educativo. Son ustedes los que determinan. Bueno, es decir, los jóvenes que estén por fuera, es decir, estén en un CAE sancionados, pues estos no entrarían porque realmente ellos ya están vinculados al sistema educativo dentro del CAE. Simplemente serían los... No, doctor, todos. Los primeros son los primeros. Ciérrame el micrófono. Por favor, Córdoba. Tan pronto termine de hacer su pregunta, por favor, bloquea el audio con la finalidad que Distrito Capital dé respuesta. Gracias. Muchas gracias, Dirección General. No, ustedes, simplemente el defensor de familia remite. Digamos que el chico de Montería esté atendido en Bogotá, ¿de acuerdo? Pero fue remitido por un defensor de familia de Córdoba, ¿no es cierto? O de Cincelejo, lo que sea. Con ese acto administrativo, el muchacho se ingresa al sistema de matrícula en Bogotá, ¿ok? Ustedes son los que originan. Ya la medida administrativa de ubicarlo en cualquier lugar del país es una medida administrativa de bienestar familiar, pero el defensor de familia es el que origina la vinculación. Nosotros... Gracias, doctor. Pero ahí para aclarar un poco también el camino en Córdoba. Lo que tiene medida domiciliaria. Sí, para digamos, empezar a aclarar el camino de los que no están... Córdoba, por favor, bloqueemos el audio. Tenemos el audio abierto en Córdoba. Gracias, Esta recomendación la vamos a hacer para todas las sedes. Por favor, cuando realicen sus preguntas, una vez que realice la pregunta, bloqueamos el audio y esperamos que Distrito Capital dé respuesta. Gracias. Listo. Digamos, ahí con Córdoba y en los que tenemos esas dudas de cuándo ingresaron al sistema y cuándo no, digamos, tenemos que seguir afinándolo porque también conocemos los que están en detención domiciliaria y que no están atendidos, digamos, en una modalidad de las que nosotros conocemos una vez se haya dado una sanción al adolescente y joven. ¿Cuál es mi recomendación para Córdoba y los que tengan, digamos, situaciones similares? Es, comencemos los que están siendo atendidos en algunas de las modalidades nuestras, ya sean las no privativas o las privativas. En el caso de Córdoba, que no tiene CAE, pero que próximamente va a tener, ¿sí? Es que nosotros lo que hacemos es que, como decía Patrick, el adolescente o en el lugar donde está cumpliendo su sanción, pues está siendo atendido por la entidad territorial que en ese lugar, digamos, tiene la jurisdicción o competencia, ¿cierto? Entonces, en ese caso, digamos que no le competiría a Córdoba, digamos, tener esa situación. Sí le compete las modalidades que se están atendiendo en el departamento. Entonces, revisar qué modalidades están teniendo, que tienen ustedes en Córdoba, revisar que se estén, o digamos, que se dé la transmisión de la información, y con los que están en medio de detención, digamos, domiciliaria, en los que están todavía que no han sido sancionados o que no tienen, pero que ingresaron al sistema, vamos definiendo, porque también nos toca aclararlo para dar una línea nacional, vamos definiéndolo entre nosotros. ¿Listo? Entonces, una vez entre el ICBF tengamos esa claridad de ingreso al sistema y de reporte,
pues lo hacemos de esa forma. Mientras tanto, hagámoslo con las modalidades que nosotros tenemos ya definidas y los otros pues lo vamos afinando también y lo vamos ajustando. Muchas gracias, Juan. Voy a empezar a cerrar un temita porque tengo otro pendiente aquí. Buenaventura me está pidiendo la palabra. San Andrés tiene una pregunta, ya no tiene audio, pero ya la coloco aquí. Adelante, Buenaventura. Buenas tardes, Buenaventura. Buenas tardes. Buenas tardes. La consulta que queremos hacer es la siguiente. Si nosotros tenemos unos niños que están judicializados, pero ellos dicen no querer acceder al sistema de educación, ¿hay alguna figura que nos obligue como Secretaría de Educación a vincular a estos niños al sistema educativo? A ver, es una labor de bienestar familiar. Nosotros no recibimos chicos, nosotros recibimos remisiones, discúlpame como lo dije. Nosotros recibimos oficialmente comunicación de bienestar familiar a través del defensor de familia y asignamos un cupo, asignamos el cupo. A partir de ahí, el defensor de familia tiene su competencia para hacer el seguimiento, sus mecanismos de presión administrativa para que se cumpla, para que ellos cumplan con una de las obligaciones también, que es la de ejercer el derecho, ¿no es cierto? Nosotros, nuestra obligación es entregarle el cupo, asignarle el cupo en un modelo educativo flexible, pertinente, etcétera, etcétera. Si el muchacho no se matricula, perdón, si el muchacho recibe el cupo pero no asiste a clase, creería yo, doctor Jesús, que es obligación de la Secretaría de Educación y en este caso del rector, avisar a la Secretaría de Educación de que el muchacho se le asignó el cupo pero no hizo uso del derecho, para que a su vez oficialmente la Secretaría de Educación le informe al defensor de familia que a pesar de que él pidió que se restableciera el derecho, que se le dio el cupo, el muchacho no ejerció el derecho, para que el defensor de familia continúe con las medidas administrativas a que diera lugar frente al muchacho, ¿no es cierto? Inclusive muchas de esas pueden terminar en una privación de la libertad. Y aprovecho para saludar ahí a las compañeras de Buenaventura. El tema es lo siguiente. O sea, quien condiciona efectivamente el cumplimiento de la medida asociada a la vinculación al sistema educativo, en este caso es el juez, y los jueces les hacen seguimiento a los jóvenes si están o no vinculados al sistema educativo, ¿ya? Y de acuerdo con eso les van colocando, digamos, sus términos. Entonces, en el caso de aquellos que no quieren vincularse al sistema educativo, digamos, pues no tienen que negociar con nosotros, sino es directamente con el juez, ¿sí? Nosotros como sistema educativo asumimos la responsabilidad de garantizarle el derecho. Le damos todas las herramientas para que se eduque, pero nosotros no tenemos la competencia para levantarle la sanción por no estar dentro del sistema educativo. O sea, él no tiene que arreglar con nosotros. Sí, nosotros nos informamos. O sea, nosotros asumimos la responsabilidad de garantizarle la prestación del servicio educativo. ¿Sí? Ese es el escenario que yo veo. De acuerdo. Pues voy a dar paso a Piedecuesta y después a Bogotá y empiezo yo una presentación de 10 minuticos. Adelante, Piedecuesta, que está que me regaña por el WhatsApp. Adelante, Piedecuesta. Eric, dale. Que conste que te digo. A las 2, Piedecuesta. Patrick. Dale. ¿Me escucha? Sí. Patrick. ¿Sí me escucha o no? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, qué pena, Patrick. Pues la preocupación pues vuelve y me asalta nuevamente hoy con lo que ustedes nos están diciendo, porque resulta que para el tema de la asignación de recursos, ustedes nos hablan de una articulación con ICBF. Disculpe, para poder continuar con Piedecuesta es necesario que las sedes bloqueen sus audios, por favor. En el momento tenemos audios abiertos aparte de Piedecuesta. Por favor, las sedes que están interactuadas, por favor, bloqueen el audio. Gracias. Patrick, porque es que nosotros el año pasado hicimos la articulación con el ICBF, con ICBF Regional Bucaramanga, con el ICBF a nivel nacional, como le digo yo, para que los listados de los jóvenes que tienen medidas privativas de la libertad cruzaran con la información que estaba reportada en el CIMAC, que de aparte nosotros fuimos, la Secretaría de Educación, el que hicimos ese cargue. Pero resulta que para la hora de la asignación de recursos,
cuando hicieron el cruce respectivo, habiendo hecho ese despliegue y esa articulación con los entes que tienen que ser, resulta que solamente nos reconocieron 107 estudiantes de los 190 que tenemos en el sistema de responsabilidad penal, en medidas privativas. ¿Sí? Entonces, en una oportunidad el año pasado hablé con el doctor Naspirán para que nos diera unas orientaciones y que se matricularan esos estudiantes en una institución oficial, pero resulta que, oh sorpresa, como les digo, no nos llegó la asignación de recursos completa para la vigencia 2017. Y nuevamente, pues nos dicen, no basta solamente con la matrícula y la caracterización en CIMAT con la variable, sino que también hay que esperar al cruce que hagan con bienestar familiar, siendo de que esos estudiantes son de medidas privativas, doctor Párez. Sí, de acuerdo, ese es el procedimiento que establece el decreto y cerremos pie de cuesta. Por favor, bloqueemos el medio pie de cuesta. Gracias. Gracias. Ese procedimiento que de cuesta, ¿Está cerrado? No está cerrado. Si lo escuchas porque... Ya ahora ahí cerró. No, está abierto. A ver. Abierto. Gracias. Sigue abierto. Ay, Dios. No, hazme un favor, ciérralo. Si no cierras, no. Pídele por favor al homólogo de escena, por favor. No puedo. Lo dejaron solito. Voy a intentar. No puedo. Ahora de vuelta. Se fue auxilio. Ya lo cerraron. Listo, doctor, ya lo cerraron desde la Nacional, si mal no estoy. Bueno, voy a bueno, dale aquí. Muy concreto porque me está acabando el tiempo. Tengo que decir 3 cosas más. Qué pena. Bueno, a mí no me queda clara un poco la ruta de cambio de medida. En este sentido, tenemos muchos chicos que hacen cambio de medida y con respecto a lo que ustedes dicen, sería injerencia solamente del defensor informal a Secretaría de Educación cuando hay un cambio de medida para que la tipificación cambie. Cuando está hablando de cambio de medida, ¿qué te estás haciendo referencia? A pasar de, por ejemplo, cuando pues, los chicos están privados de la libertad y luego pasan una sanción como servicio social. Por ejemplo. No, a nosotros no nos informan, sino si es privativa o no privativa. No más. Okay. Pero entonces, más allá de una pregunta, esta observación también para ICBF, para que tengan en cuenta que los defensores tienen que conocer esto que estamos hablando aquí, y tal vez en otras ciudades como lo noto ya lo conocen, pero pues en Bogotá creo que el defensor debiese saber que debe comunicar cuando haya un cambio de medida, para que asimismo el CIMAC tenga ese cambio en la tipificación, si es privativa o no privativa. Porque ellos a veces pasan de privativa a medida privativa. Si el cambio no se da, los chicos quedan fuera del sistema. No quedan fuera del sistema porque de todas maneras están en el sistema. Es decir, digamos, pues muy importante que de pronto nos digan eso, muy importante que después nos diga eso, pero lo más importante es que nos diga cuándo el muchacho sale del sistema. Cuándo ingresa y cuándo ingresa, ¿ok? Y con respecto al bloqueo de hemos tenido dificultades con respecto al bloqueo de algunos departamentos. Cuando lleguen a Bogotá, no se puede hacer no se puede subir el chip del CIMAC precisamente porque está bloqueado en otras ciudades. Eso es la voz de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación nos puede solicitar a nosotros apoyo para que le organicemos eso. Pero, Patrick, para empezar el proceso tenemos que tener en cuenta que la orden la da. Con eso llega cada chico. Si nos ponemos en esa ruta, nos vamos a quedar en chicos ahorita más tarde con ese ingreso en esa hay una cuestión que quiero comentar con base en el planteamiento que hace Piedecuesta. El llamado de atención es a que estos jóvenes queden registrados como estudiantes de educación regular, por decir algo. ¿Sí? Porque el gran esfuerzo que hizo la norma fue mantenerles su condición, entre comillas, de ser menores de edad. Entonces, por alguna
carambola del destino, digamos. En algún momento se decidió que ellos podían entrar a los ciclos de adultos. Si están registrados como educación de adultos, pues obviamente no van a aparecer dentro del cruce que se hace para el reconocimiento de la prestación del servicio. Si están registrados como 3011, tampoco van a cruzar, porque los dos casos son casos de educación de adultos, y la educación de adultos, pues obviamente no está cubierta por esta norma. Entonces, deben quedar, así sean mayores de 18 años, ¿sí?, deben quedar registrados, entre comillas, como menores de edad. Por eso fue que colocamos la variable CIMAT, ¿sí? La variable CIMAT lo que ayuda es a que ellos entren sin restricciones de edad al sistema educativo, ¿ya? Porque el compromiso que asumimos como Estado, como digo, es que les vamos a garantizar la prestación del servicio educativo hasta que cumpla con la medida o sanción. La norma que modificó el Código de Infancia y Adolescencia, que extendió medidas hasta los 25 años, ¿sí?, nos obliga precisamente a que el sistema educativo también se extienda hasta que ellos cumplan la medida en este caso. Pero chico, para que no haya confusión, un muchacho que esté en el CIMAT y que esté atendido por 3011 sí aparece caracterizado como SRPA. De hecho, te muestro la cifra, sí aparece. Lo que pasa es que no nos pueden dar el 100%, no, 50, ya te doy las cifras. Lo que pasa es que no nos dan el 100% de la tipología, sino solamente el 40%, pero sí está remitido por un defensor, sí está atendido. Lo que pasa es que no nos llegan los recursos que nos deberían llegar. Y gracias, Chucho, porque voy a introducir entonces esa parte y avanzar en mi presentación, porque tenemos que acordar una cosa. Vamos a presentar un escenario muy rápido de la matrícula, del escenario de matrícula 2016, para que nos demos cuenta la dimensión de lo que tenemos enfrente. En el 2016 teníamos 1.363 niñas o jóvenes mujeres y 15.700 hombres en el sistema. Esta es información oficial de Bienestar Familiar. Con estos rangos de edades tenemos un joven de 13, concentrado fundamentalmente entre edades entre 14 y 19 años, y tenemos inclusive un muchacho de 24 años que está cumpliendo su medida. Esto es más o menos la presencia de la población con cifras del 2016. Tenemos este nivel educativo, tenemos 37 analfabetas, que es el 0,22%, más o menos en básica primaria 21%, básica primaria no, 33% en básica primaria, básica secundaria completa e incompleta más o menos, el 53%, el esfuerzo más grande está ahí, y tenemos algunos con medida incompleta, ¿no es cierto? Entonces, el esfuerzo más grande es en básica secundaria, sin querer decir que no tenemos que hacer esfuerzos en primaria. Voy a ir un poco rápido porque el tiempo se me está cortando y quiero... ¿Que si puedo qué? No, esta no, afortunadamente no, pero ellos allá están viéndola totalmente. Yo después se la envío. Las modalidades, que es un poco lo que quería medir. Ponle que las modalidades, de acuerdo al documento interno de Bienestar Familiar, son atención inicial, que sea en centro transitorio, una modalidad de amonestación, después de atención inicial vienen las sanciones no privativas de la libertad, que son amonestación, reglas de conducta y prestación de servicios a la comunidad. Eso es un primer gran bloque de medidas. Otras medidas son las de libertad vigilada asistida. Otras que tenemos una gran discusión y que tenemos que resolver son las de medio semicerrado, que son aquellos chicos que definitivamente están en unas condiciones muy similares a las que acabo de decir, pero que no quedaron contempladas en el decreto. Tenemos que resolverlo y estamos trabajando fuertemente con Bienestar alrededor de eso. Las medidas y sanciones privativas de la libertad y una atención posterior para el fortalecimiento de la inclusión social. Esos son los tipos de medidas en general que están caracterizados. Bienestar Familiar debe avanzar a que las bases de datos se limiten exclusivamente a esta caracterización, porque hay muchas caracterizaciones que nos complican a nosotros el análisis y la tipologización. En el escenario, en términos de cifras, de las privativas teníamos en el 2016 4.000 jóvenes en centro de atención especializada y 2.732 en
Centro de Internamiento Preventivo. Ojo a esta cifra, 6.759 chicos en medidas privativas y no privativas 10.378, ¿ok? Ojo a esas cifras, porque lo que reconocimos fue muy por debajo de eso. Y aquí tenemos la caracterización de la población de las privativas en centros de atención especializada. Volvemos a repetir que la mayor población se concentra, población masculina y en nivel de básica secundaria, que es donde está el mayor esfuerzo. En centro de internamiento preventivo se repite la historia, tenemos 6.759 muchachos y están concentrados fundamentalmente en básica secundaria completa o incompleta, ¿ok? No privativas, entonces no privativas, hay una cantidad de no privativas, pero tenemos aproximadamente, digamos que aquí no tengo totalizado, pero estas están distribuidas. Libertad vigilada 3.8, internado semiabierto, apoyo postinstitucional, centro cerrado, centro de emergencia, centro semicerrado, por ejemplo, esa caracterización no aparece en la norma, pero sí aparece en la base de datos. Externado, emergencia no aparece. Medida externado, media jornada, externado, restablecimiento. Hay una cantidad de categorías que tenemos que ir organizando para ir mirando. Quería mostrarles esa información, no me voy a detener en ella, porque pues de no privativa son 10.388, de nuevo, más hombres que mujeres, ¿ok? Hablamos del decreto 2383, ya Chucho ha hablado pues muy preciso sobre eso, no voy a precisar la información, quiero saltarme ahí. Ustedes saben que fundamentalmente el 2383 lo que dice es que tenemos que prestar el servicio educativo de una manera pertinente y oportuna. Atlántico, me abrió el micrófono. Felicidades. Muchas gracias, amigos. Hermano, felicitaciones. Gracias. Kazuka sí está fuera de este negocio. Ojalá me sigan escuchando. Gracias. Bueno, hablamos de la tipología, es decir, que los muchachos que estén matriculados en el CIMAD les asignamos la tipología más el 20%. Es decir, que si un muchacho aparece en una institución educativa atendido por 3011, solamente vamos a ver el 40% de la tipología más el 20% de ese 40%. Pero si aparece registrado, si aparece registrado 3011, pues lo reconocemos. Es decir, todos los chicos que están atendidos por 3011 aparecen y además fueron reconocidos. Discúlpeme el afán, pero es que yo quiero llegar a ese otro punto. Pues la jornada escolar, la atención de estos muchachos es una atención común y corriente, en regular, adecuado a las normas. Ojo, entonces, el tipo de modalidad, aquí quería llegar. En centro transitorio, que es la atención inicial, ¿qué tenemos que hacer como sistema educativo en el centro transitorio? Nada. Nosotros no nos metemos en el centro transitorio, no nos metemos, ¿ok? Porque son 36 horas que permanecen los muchachos hasta que se les define su situación legal. En las no privativas, en la de amonestación, nosotros tenemos que garantizar la prestación del servicio educativo en establecimiento educativo con modelo pertinente. En reglas de conducta, igual tenemos que garantizar el servicio educativo en un establecimiento educativo normal o con un modelo pertinente. En prestación de servicios a la comunidad, igual, garantizamos la prestación de servicio educativo, ¿ok? En un establecimiento educativo con modelo pertinente. Disculpen. En libertad vigilada y asistida, garantizamos la prestación de servicio educativo en establecimiento educativo, no hay ningún problema. Lo mismo en semicerrado, ojo, en semicerrado, los muchachos están allá. ¿Pero en cuál semicerrado? No habría semicerrado, ya usted me empezó a complicar. No, está bien, lo que pasa es que el semicerrado se abre a las 3. Ah, ok, no, aquí las tengo así las 3. El semicerrado, digamos que el semicerrado tiene 3 modalidades, que es semicerrado internado, semicerrado externado jornada completa, así que hice la tarea completa, doctor, y semicerrado externado media jornada. Estos muchachos tienen la característica de que en general están o 24 horas, o 8 horas, o 12 horas, o 4 horas. De acuerdo a los análisis que hemos hecho, pues estos muchachos muy difícilmente van a estar
aquí en el internado y después se van para la institución educativa. Entonces lo que hay que trabajar, y es lo que no contempló el decreto expresamente, es que nosotros tendríamos que ir también con el servicio educativo al internado. Eso es lo que tenemos que mirar. Ahí tenemos que garantizar la prestación del servicio educativo, pero dadas las condiciones, no es en nuestro establecimiento educativo, sino allá, en el internado semicerrado, y eso es lo que tenemos que discutir alrededor del decreto, porque tendríamos que entrar a modificar el decreto, o por lo menos precisar el decreto, o sacar una directiva que nos permita precisar. En modalidad de internamiento preventivo, pues ya es mucho más sencillo, porque el decreto es claro, garantizamos el servicio educativo allá, en el centro de internamiento preventivo, y en el centro de atención especializada, pues garantizamos la prestación del servicio allá, en el centro de atención especializada. Esta presentación ya la envío porque me ha servido de mucho. La modalidad de apoyo postinstitucional son aquellos muchachos que están egresando, ¿no es cierto? Sí, no es una sanción, pero... No es una sanción, pero exacto. Y ahí la idea es que les garanticemos la prestación de servicio educativo en los establecimientos educativos de acuerdo a sus condiciones de edad y de escolaridad. ¿Ok? Modalidad de centro de integración social. Bueno, sí, exactamente lo mismo. Esa todavía no ha entrado en operación, pero una vez entre, digamos que tiene la misma dinámica que el de los institucionales. Ah, perfecto. Es decir, casi que es garantizar la prestación de servicio educativo allí en el establecimiento educativo. Listo, perfecto. Más o menos quería mostrarles rápidamente eso para que ustedes dimensionen, compañeros de la Secretaría de Educación, todo lo que tenemos que hacer para garantizar la prestación de servicio educativo, porque son una serie de medidas que están fundamentalmente ubicadas en 3 categorías que debemos nosotros garantizar la prestación de servicio educativo. ¿Cuál es el escenario en términos educativos de acuerdo a la perspectiva del ICBF? Pues en este momento tenemos 34 CAES y CIP actualmente, es decir... Los 34 son teniendo en cuenta los que entrarían a funcionar. Son 29 en este momento. Registré 34, de pronto una oficina de información. Son 34 CAES, en la información que me hay 34 CAES CIP. De pronto hay alguna cosa ahí, pues seguimos depurando base de datos. Y entran 6 más. ¿Ok? Pero de esta información la depuramos, Juan. De pronto yo tengo una cosa ahí mal cuadrada. Hasta ahora he logrado detectar, porque no hemos podido sentarnos con ICBF, 3 de medio semicerrado, pero hay muchos más. Pero solamente nos han reportado, hemos podido caracterizar 3 a nivel nacional, pero hay muchos más. En este momento tenemos 43. Y los cupos, de acuerdo a lo que me informa Bienestar Familiar, a nivel nacional son 3.650 cupos, es decir, que es la población que más o menos deberemos estar atendiendo, independientemente de que haya muchachos que entran y salgan, pero se mantienen esos cupos. Un poco son los cupos, es una cosa, y otra cosa son los muchachos, porque en un mismo cupo pueden rotar, durante un año pueden rotar 2 o 3 muchachos. Digamos, en este momento se están atendiendo 12.000 aproximadamente, 8.000 en no privativas y 3.800 en privativas de libertad. Entonces ahí tenemos que precisar un dato de los cupos, porque son los cupos que nos informan. Entonces, no privativas tienen 1.233 cupos, entonces hace falta más reporte de información. Entonces, listo. Pero el documento COMPES, que es lo nuestro del 2017 con información del 2016, ¿recuerdan que les dije que se acordaran del número de muchachos? Pues miren, 8.000, Chucho, identificamos en privativas. Sí, así es. 8.000. Y reconocimos cuánto, Chucho. 2.868. Que fueron los que cruzaron. Mentiras, estoy diciendo mentira, Chucho. En todos son 17.000. Sí. Son 17.000 en la base de datos del bienestar familiar y solamente cruzaron 2.868. Es decir, estamos en un subregistro y son recursos que no están llegando a los muchachos y asignamos 728 millones de pesos, ¿ok? Mira el subregistro, Chucho, ¿no es cierto? Lo que tú decías. Solamente pudimos verificar 2.800 muchachos y a través de lo que se atendió con ICBF fueron 17.000 muchachos. Entonces ahí hay una cosa supremamente grave. Estamos perdiendo bastante recursos. Chucho, la tablita que quería mostrarte, que por fin la conseguí. Mira, en las cifras del 2017 aparecen en jardín, ningún niño atendido. En el documento completo. No puede ver. Primaria, 190. Secundaria, 648. Media, 262. Ciclo 1, 135. Ciclo 3 al 6, ciclo 3 al 6, 1.600. La mayor población la estamos atendiendo por adultos. Sí, aparecen registrados. Pero en la lógica que planteó no la debería norma, ser así.
no debe aparecer nadie en ciclo 2, ni en ciclo 3, ni nada. Correcto. Porque si fueran adultos estarían en la cárcel. Correcto. Entonces lo que hay que hacer es generar el mecanismo para que estos 160 y no sé cuántos. 135 y 1.633. Eso. Ellos deben pasar todos al sistema regular, ¿sí? O sea, es migrar, dicen los ingenieros, migrar esta matrícula del ciclo 3, 6 y 2 a educación regular, a instituciones educativas, para que efectivamente les garanticemos el derecho a la educación como debe ser, no como está. Así, eso es lo que quería precisar. Eso es lo que has dicho claramente. Que las secretarías de educación, las instituciones educativas lo hagan, porque estamos incumpliendo con la norma. Correcto. Así de categórico, doctor Jesús, así de categórico. Bueno, doctores, ¿qué queremos que hagamos? ¿Qué queremos hacer? Hay una cantidad de cosas que hay por hacer, pero queremos que en estos días logremos que las secretarías de educación sean conscientes a través de sus líderes de las siguientes acciones. Primero, que definan la modalidad de atención. O presto el servicio a través de mis establecimientos educativos o contrato. Lo primero que tiene que hacer es que defina. Ya lo está haciendo, pero que lo defina oficialmente, ¿ok? Una vez de que defina cómo lo va a hacer, entonces si define que es contratación no hay ningún problema, arma su contrato y reporta y caracteriza matrícula. Pero si define que va a prestar el servicio educativo a través de un establecimiento educativo oficial, ¿qué tiene que hacer? Pues el ICBF tiene que autorizarme que en mi CAE funcione una institución educativa a través de un acto administrativo que es resolución. Por favor, en todas las entidades territoriales, lo primero que tenemos que hacer, por favor, a partir de hoy, es que el ICBF me emita la autorización para que en los CAE, ¿cómo también de bonito chateando? Para que en los CAE sí funcione una institución educativa. ¿Cuál institución? Una sede de una institución educativa, perdón. ¿Cuál? Pues la que ha definido ya la entidad territorial. Va a ser una sede de ese establecimiento educativo. Después, la entidad territorial me emite a mí una resolución haciendo el reconocimiento de sede. Y estamos pidiendo que en esa resolución vaya claramente especificado el modelo de atención, el modelo de referencia. Sabemos que no es aceleración, pero el que tenemos de referencia es aceleración. Caminar en secundaria activa y media rural, no tenemos otros de referencia. O colocar modelo propio, pero es que si más no nos permite un modelo propio. ¿Sí? No nos permite un modelo propio. Tenemos que colocar modelos de referencia. Como de educación regular. Bueno, lo miramos, pero es educación regular. Pero lo que pasa es que el CIMAN no me lo permite, porque ahí sí tendría que, pero pues digamos que eso lo miramos con los técnicos, pero sí tiene que ser educación regular en el sentido que ustedes dijeron hace un rato. Y esa resolución hay que mandarla para que la suban al DUE, y cuando la suban al DUE, creamos el grupo en el CIMAN con el modelo y subimos la matrícula. Sí, sabes que sí, Chucho, pero estamos mirando. Y subimos la matrícula, Después de subir la matrícula, presentamos la propuesta de estudio de modificación de planta del Ministerio de Educación Nacional para que me den los docentes y el orientador, de acuerdo a lo que dice el decreto. Y paralelamente tenemos que estructurar toda la ruta pedagógica para que la institución educativa construya su modelo pedagógico. Ojo, no estamos hablando de modelo educativo flexible único nacional para estos muchachos. Estamos hablando de modelo pedagógico de cada institución educativa pertinente, con sus materiales, con sus metodologías, con todo para los chicos. Y ahí es donde digo yo que entra a hablar el operador con la institución educativa, porque quien tiene el conocimiento de la población y además tiene experiencia educativa es el operador y tiene que aportarnos en la estructuración de ese modelo educativo y en la modificación de ese PEI, ¿ok? Eso es lo que queríamos decirles. Por último, como un favor muy especial, todas las secretarías de educación, por favor, remítanos el acta administrativo de reconocimiento de sede, porque con eso nosotros podemos mover dentro del CIMAD y dentro del CIMAD podemos saber qué está caracterizado para que el próximo año le lleguen los recursos a través de lo que decía Chucho. Dirección Nacional de Gracias, Dirección General.
Bueno, eso es lo que quería comentar. Entonces, ya para ir cerrando, porque desafortunadamente va a tocar de pronto programar otra sesioncita hacia octubre, Chucho, con más. Lo otro que quería comentar es que, por favor, envíenos esta información, por favor, también envíenme, por favor, a mi correo o al WhatsApp los contactos de todos los líderes de SRPA de las entidades territoriales, porque es que nos permite fluir muy rápidamente la información y las directrices. Y todo lo que requieran, por favor, organicen la información, correos electrónicos del doctor Jesús Naspirán, J. Naspirán, Ministerio de Educación, P. Alfonso, Ministerio de Educación. Y nosotros también como ICBF queremos también tener las resoluciones por las cuales se hizo la autorización. Entonces también a nuestros referentes del ICBF les solicitamos respetuosamente que nos envíen esas autorizaciones, esos actos administrativos mediante los cuales autorizaron a la institución educativa para que sea sede, además porque eso nos permite también adelantar y nos ayuda con otros procesos, por ejemplo, de computadores y una cantidad de cosas para apoyar la implementación del modelo. Entonces también les solicitamos ese favor. Perfecto, muy bien. Entonces, las entidades territoriales que quieran que les envíe la presentación del sistema de responsabilidad penal y apoyo académico especial, un correíto a vargas@mineducación. A vargas@mineducación, J. Naspirán, coordinador de grupo de poblaciones, siempre se me olvida el nombre tan largo, P. Alfonso, @mineducacion.gov.co para apoyarlos en todo esto, y a los compañeros de Bienestar Familiar, sí, indiscutiblemente necesitamos que nos envíen la resolución, todos los que tienen CAE, ¿no? Sí, CAE-SIP, todos las regionales de ICBF que tengan CAE-SIP, que nos envíen en el término de la distancia a Juan.salasr. juan.salasr@icbf.gov.co la resolución mediante la cual autorizan el funcionamiento de una sede educativa en donde está el CAE-SIP, ¿ok? Bueno, tengo unos minutos para algunas preguntas. Aquí alguien de la sala, todas las compañeras, veía yo alguna precisión que hacer, las compañeras de ICBF. Por aquí, Bogotá. Bogotá. Sí, de acuerdo, Bogotá cometió un error gravísimo que ojalá nadie lo investigue. Claro, Bogotá tiene que ponerse, ojalá Bogotá tiene que ponerse a regularizar porque como está prestando el servicio no está en norma. Bogotá tiene un problema gravísimo y además hizo un contrato sobre eso. Pero bueno. ¿Quién más? ¿Alguien más? Operadores, bacano, ¿sí o no? La carreta. Estamos avanzando muchísimo, muchísimo. Agradecemos mucho, yo sí agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, doctor Juan, el equipo de trabajo de la Subdirección de Responsabilidad Penal. De verdad que este año ha sido muy bacano ese trabajo. Les pedimos encarecidamente a las entidades territoriales coordinar mucho con la Regional de Bienestar Familiar, porque ahí es donde está el éxito de la implementación de este proceso, de la depuración de la información y que les llegue recursos el próximo año. Muchas gracias nuevamente a los compañeros del SENA, a Arturito, hombre, muchas gracias por tu tiempo y por tu claridad. Definitivamente por algo te llaman el rey del CIMAC. Bueno, Bucaramanga. Bueno, dale Bucaramanga. Dale, Cirita. A ver. Guainía. Bueno, Pasto. Muy buenas tardes. Básicamente son dos cosas. Primero, por favor, tener en cuenta dentro de la ampliación de planta en las instituciones educativas, la inclusión de docentes orientadores, pues es importante todo el seguimiento y todas las acciones a realizar para garantizar la permanencia de los adolescentes en las instituciones educativas, y todos los rectores y demás personal que han estado en las socializaciones. Esa es como una petición general. Necesitamos docentes orientadores. Y la segunda situación, realmente, pues, si bien el decreto nos exige que los adolescentes deben estar matriculados en modalidad regular, la realidad es que los chicos llegan a la Secretaría de Educación con la remisión, inmediatamente les dicen, la institución es en modalidad regular, los jóvenes dicen, no voy a estudiar, por la edad, por ejemplo, un chico de 16, 17 años, con un niño de 12, 13 años, de una u otra manera
como le comentábamos a Patri algunos días anteriores, son ciclos evolutivos totalmente distintos, con necesidades psicológicas y pedagógicas diferentes, y que no va a resultar funcional y adaptativo ni para un niño de 12 ni para un niño de 17 años, por ejemplo. Básicamente esas son las dos inquietudes de Santander. Sí, Rita, sabes una cosa que después de que nos reunimos allá y hemos estado trabajando con Juan, etcétera, me volví a leer el decreto con esa mirada que trabajamos en Santander, y el decreto sí contempla, bueno, aquí voy a decir una blasfemia, pero el decreto sí dice en un párrafo que si los muchachos tienen extraedad y toda la carreta podrían ser atendidos por un modelo educativo que no es tradicional. Pero déjenos madurar esa idea, esa reflexión dentro del decreto. Déjenos madurarla, pero el mismo decreto presenta rutas, pero lo que es claro es que queremos que sea una cosa diferente a la educación nocturna a fin de semana. Eso sí no queremos que sea. Hay una cuestión que quiero compartir gracias a esta reflexión que hace Bucaramanga. O sea, el escenario que plantea la norma exige un cambio cultural y los procesos culturales son lentos, ¿ya? O sea, lo que dijo el Código de Infancia y Adolescencia es: las medidas son pedagógicas, y al ser una medida pedagógica, obviamente esto implica que estén vinculados al sistema educativo, ¿sí? Pero ese es un camino, como lo digo, que nos lleva a un proceso de transformación cultural, tanto, en este caso, del mismo sistema educativo, ¿ya?, de todo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y pues obviamente, como parte del sistema de responsabilidad penal, de los jóvenes que hacen parte de él. Entonces, obviamente, este es un camino en el cual apenas estamos iniciando a caminar. Entonces, no nos aceleremos tampoco. No le vamos a pedir cosas ya mismo. Entonces, hay un pendiente que lo menciona Cira allí. Sí, efectivamente. Todavía no están los docentes para el sistema de responsabilidad penal, ¿sí? Pero ese es un pendiente que tenemos que trabajar nosotros, y habrá que hacer concurso de docentes, ¿sí?, a través del Banco de Excelencia Docente, para que sean docentes destinados exclusivamente a atender este grupo poblacional y no con remanentes de planta como lo que seguramente tenemos en el... Sí, pero ese es un pendiente y, como digo, es parte de la transformación cultural que obliga el desarrollo de una norma como esta. De acuerdo. Muchas gracias, Chucho. Desafortunadamente se me acaba el tiempo, no sin antes decirle... No puedo dar más palabras. San Andrés, no puedo alcanzar a pasar tu audio. Te vamos a responder, doctor Jesús está programando una asistencia técnica para el mes de octubre para conjuntamente con ICBF. Entonces vamos a estar muy pendientes de San Andrés. Discúlpanos, Ciani, por no haber podido escuchar tu audio. A todos muchísimas gracias por haber asistido. Sabemos que quedan muchas inquietudes. Doctor Jesús, programamos una segunda videoconferencia ya para todos estos temas el mes de octubre, ¿te parece? Sí. Y bueno, para cerrar entonces, es que ya me van a cortar. Muchas gracias por haber asistido, porque esto se cierra automáticamente. Muchas gracias por haber asistido. Nos remiten, por favor, la información de todos los líderes de SRPA a la Secretaría de Educación para montar el directorio y hacer que fluya muy rápido la información. Y estamos preparando una directiva y unas guías mucho más específicas de caminos administrativos. Chucho, ¿qué quería cerrar? Perdón. No, que a Pasto ya lo atiendo personalmente. No, sí, Pasto sí va, Chucho, porque va. Muchas gracias a todos. Carolina, yo no soy de mal genio, yo soy así. Felicidades, muchas gracias a los que están aquí presentes, muy amables. Esperamos que haya podido servir. Arturito, Juan David, CBF, muy amables. Tengo 3 minuticos más, una pregunta, entonces. Pasto, quiero hablar. Buenas tardes, doctor Naspirán. Señor. Y todo el equipo del Ministerio de Educación. Sabemos que usted va a estar acá el día 22, el día martes. Necesitamos que por favor nos colabore para tener claro lo de la creación de la sede, porque Secretaría de Educación con Inspección y Vigilancia están exigiendo infraestructura y una cantidad de requisitos que debe tener una institución educativa en el lugar donde están los estudiantes. Pero nosotros tenemos un problema porque el lote es de bienestar familiar y necesitaríamos que haga entrega de ese lote de bienestar al municipio. No,
No. Bienestar familiar sigue siendo poseedor de... Bienestar familiar emite una resolución diciéndonos que no tiene que trasladar ningún bien inmueble. Emite una resolución diciendo que autoriza, y eso es lo que dice el decreto, autoriza que se funcione una sede. 1, 2. Ojo, inspección y financia no puede ser absolutamente radical en solicitar cosas que no podemos entregar. Y la obligación es prestar el servicio educativo. Sabemos que no son las mejores condiciones, pero tenemos que ir construyendo las mejores condiciones de aquí en adelante. Pero no podemos frenar. Y solamente un consejito. Doctores, la Procuraduría está muy pendiente de esto y llevamos 2 años de incumplimiento y nos están oficiando y están haciendo visitas. Por favor, y el responsable de esto no es ni el doctor Naspirán, ni el doctor David, ni Patrick Alfonso. La ley es muy clara y el decreto es muy claro. Quien es responsable de prestar el servicio educativo es la entidad territorial certificada en educación. Sí estamos prestando el servicio. El problema es que no pueden invertir en infraestructura si no es propio lote de la alcaldía o del municipio. No vamos a invertir en infraestructura. Eso lo miramos allá. Listo, gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Dios los perdone.